Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la generación de variables aleatorias, específicamente sobre el método de la transformada inversa. Para dominar primero que nada es muy importante conocer que existen dos diferentes variables, que están las discretas, que están basadas en el conteo, y las aleatorias, que están basadas en la medición. Las de conteo, que son las discretas, las podemos interpretar como el número de clientes que entran a una tienda, y las variables aleatorias continuas están basadas en la medición. El tema de nuestra presentación va a ser el método de transformada inversa. Vamos a explorar más a fondo cómo es que un algoritmo toma un número uniforme entre el rango de 0 y 1 y lo mapea para usar la función inversa de la distribución acumulada. Todo esto para que el resultado X adquiera la distribución específica que necesitamos, como la exponencial. El objetivo de esta presentación es explicar, para comprender, derivar y aplicar el método de la transformada inversa como una herramienta muy fundamental para generar variables aleatorias para cualquier distribución de probabilidad. Primero que nada, ¿qué es la generación de variables aleatorias? La generación de variables aleatorias es un proceso en donde se crean diferentes valores numéricos que simulan el comportamiento de una variable aleatoria con una distribución de probabilidad específica. Este procedimiento es muy importante porque busca producir una secuencia de números que parezcan surgir del fenómeno aleatorio que se está modelando. El proceso muy generalmente se basa en el uso de números pseudoaleatorios que, como ya habíamos mencionado, están distribuidos entre el número 0 y el número 1, que luego van a ser transformados para que sigan la distribución deseada, que como habíamos mencionado existe el normal, el exponencial, Poisson y muchos más. Ahora vamos a hablar del tema 3.2, que son variables aleatorias discretas. ¿Qué son? Son variables cuyo conjunto de posibles valores es finito o infinito numerable, o sea que se pueden contar. Se distinguen porque solo suelen tomar valores aislados, a menudo números enteros y no cualquier valor dentro de un intervalo, y se suelen obtener mediante un proceso de conteo. Luego está el tema 3.3, que son las variables aleatorias continuas. ¿Qué son? Son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico de números reales. A diferencia de las variables discretas, cuyos valores se pueden contar, las continuas tienen un conjunto de valores posibles infinitos no numerables y se obtienen generalmente a través de un proceso de medición. Nuestro tema es el 3.4.1, que es el método de la transformada inversa o inversa de la función de distribución acumulada. Es el procedimiento más fundamental y generalmente llega a ser el más eficiente para generar variables aleatorias continuas a partir de una distribución uniforme. Existe una técnica matemática que permite generar una variable aleatoria con una distribución específica, partiendo de un número aleatorio uniforme. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que tienes una función de distribución acumulada, que sería de fx, que describe cómo se comporta una variable aleatoria, x. Si genera un número aleatorio, ya sea u, que esté entre el error de 0 y 1, es decir, con distribución uniforme, puede transformar ese número en una variable con la distribución deseada aplicando la función inversa de f. Esta sería su fórmula. ¿Y qué significa realmente? Bueno, la función f menos 1 a la potencia es simplemente la inversa de la función de distribución acumulada. Al aplicarla, el número aleatorio de u obtiene el valor de x, que sigue exactamente la distribución que se quería. Ahora bien, para calcularlo tiene una serie de pasos. El primer paso sería construir la función de distribución acumulada de fx. Para poder generar una variable aleatoria x con la distribución que queremos, lo primero es entender cómo se acumulan estas probabilidades. La función de distribución acumulada, conocida como fx, nos dice que tan probable es que la variable x tome un valor igual o menor a cierto número, es decir, que fx es igual a p entre la x igual o menor de x. Si estamos trabajando con una variable continua, esta probabilidad se obtiene integrando una función de densidad de fx desde menos infinito hasta el valor deseado, como se puede mirar en la diapositiva. Este paso es fundamental porque nos permite entender y poder llevar a cabo este cálculo desde el principio.
Como paso número 2 es encontrar la función inversa. Una vez que ya tienes la función de distribución acumulada de fx, el siguiente paso es invertirla para poder transformarla en un número aleatorio uniforme en una variable de distribución deseada. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, igual a la función acumulada a una variable auxiliar. Esto quiere decir que la variable a la que vamos a llamar u representa el número aleatorio generando entre 0 y 1, que sería u igual a f de x. Segundo es despejar en función de u. Al resolver la ecuación, se obtiene la expresión que definimos como la función inversa, que sería x igual a f menos 1 a la potencia entre u. Este resultado es clave ya que va a permitir transformar cualquier número uniforme u en el valor de x, que sigue la distribución que se buscaba desde un principio. Y como paso final es generar la variable aleatoria, que sería paso 3. Ya con la función inversa lista, es momento de usarla para obtener valores que sigan la distribución deseada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a generar un número aleatorio de u. Este número debe estar uniformemente distribuido entre 0 y 1, es decir, cualquier valor dentro de ese intervalo tiene la misma probabilidad de aparecer. Segundo es aplicar la ley de la inversa o la función inversa. Sustituye ese valor de u en la expresión que se obtuvo en el primer paso. El resultado será un valor de x que sigue la distribución que se quería, que sería x generado igual a f menos u a la potencia. Este proceso se convierte en un número aleatorio simple en uno que se respeta las características de distribución que se está modelando. Bueno, ahora vemos un ejemplo donde usaremos la distribución exponencial aplicando el método de la transformada inversa. Así que para esto recordemos nuestras dos fórmulas bases. Tenemos la función de la densidad, que nos quiere decir su fórmula lambda de e a la menos lambda por x. Una fórmula sencilla. Y la siguiente es la función acumulada, 1 menos e a la menos lambda por x. Esta función nos da la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual a x. Entonces ahora para obtener la fórmula de generación debemos despejar x de la función acumulada. Y es que hacemos u cuando es igual a f de x, donde u es igual a 1 menos c a la menos lambda de x. Despejamos el exponencial, donde e a la menos lambda de x es igual a 1 menos u. Aquí aplicamos logaritmo natural. Menos lambda de x es igual al logaritmo natural de 1 menos u. Entonces despejamos x. X es igual a menos 1 sobre el lambda por el algoritmo natural de 1 menos u. Si tomamos un número aleatorio u que proviene de una distribución uniforme entre 0 y 1, podemos mapearlo a un valor de x de nuestra distribución exponencial deseada. U se convierte en la probabilidad acumulada. El proceso consiste en buscar el valor de x asociado a esa probabilidad, usando la función inversa x es igual a f a la menos 1 por u. Como la distribución exponencial acumula mucha probabilidad cerca de 0, el método genera muchos puntos con valores bajos de x, y solo unos pocos puntos con valores altos, como se observa en el gráfico. Bueno, la fórmula anterior se puede simplificar, dado que u es un número aleatorio uniforme en el intervalo 0, 1. La expresión 1 menos u también es un número aleatorio uniforme en el mismo intervalo. Por lo tanto, podemos reemplazar ese 1 menos u simplemente por u para obtener la fórmula final de generación. Esta es la fórmula que se usa en la práctica y en software de simulación. X es igual a menos 1 sobre lambda por el logaritmo natural de u. Esta fórmula transforma eficientemente los números uniformes en números con distribución exponencial. A modo de conclusión, hemos establecido que la generación de variables aleatorias es un pilar indispensable en la simulación estocástica. La clave reside en el método de la transformada inversa. Al entender que la función de distribución acumulada f de x mapea los valores de x a un rango de posibilidades de 0 a 1, logramos invertir esta relación. Esto nos permite utilizar un simple número aleatorio uniforme u para reforzar la aparición de resultados x, que respetan exactamente la distribución de probabilidad deseada. Muchas gracias.